Bendiciones, bendiciones, que el Señor les bendiga. Quizás muchos estén durmiendo, quizás otros estén despiertos, dependiendo del país donde se encuentren, ¿vale? Hoy vamos a ver lo que es la liberación en los niños. Por ejemplo, uno sabe que la liberación también es en los grandes, pero nunca se pensó que iba a ser en los niños. Nosotros nos dimos cuenta que eran los niños también, porque precisamente el Señor nos llevaba a esa parte de la liberación en los niños. Porque les voy a explicar. No sé si ustedes habrán escuchado decir que los niños no tienen pecado, que los niños cuando nacen sin pecado. Eso es una mentira tan grande, pero tan grande de parte de la Iglesia Católica, que en verdad los niños cuando nacen con maldiciones generacionales y nacen con el pecado que traen sus padres. Entonces, ¿de dónde? ¿Desde dónde viene eso? Y eso viene desde el vientre de su madre. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el tema de la liberación. Más allá de que la liberación es en los grandes, también viene por la liberación de los niños. Cuando nos damos cuenta de ciertas actitudes que vamos a descubrir ahora, cuando empecemos a desarrollar el tema, ustedes mismos se van a dar cuenta de las actitudes de ciertos niños que no son comunes. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar cuando el vientre es inseguro. O sea, desde el momento que está el niño gestándose dentro de su vientre. El enemigo, para ejecutar su plan, diseñó un complot para cada persona. Cuando más temprano lo pueda hacer es mejor. Entonces comienza desde la concepción en el vientre de su madre y su interacción nunca pasa o sea, su intención nunca pasa desapercibida, por lo que quiere decir que es destruir. Y el Apolión es un principado de destrucción. Ustedes saben, ¿vieron cuando el bebé está dentro del vientre? Muchas veces el bebé se muere dentro del vientre. ¿Pero por qué se muere dentro del vientre? Si es una criatura que tiene que vivir, ¿por qué se muere dentro del vientre? Precisamente se muere prematuramente dentro del vientre porque su madre en algún momento dijo que se quiere morir y ese espíritu entró directamente a ella, pero por maldición generacional entra al espíritu del niño. Entonces se apodera del niño y mata a la criatura. ¿Me entienden? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Porque dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la lengua, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si nosotros agarramos y decimos que no queremos a un bebecito que se está gestando y no le hacemos cariño, que no lo queremos, que lo despreciamos, ese niño va a nacer con un espíritu de abandono, va a nacer con un espíritu de maldición sobre su vida por causa de la boca de la madre. Amén. Vamos a seguir. Entonces, tenemos que entender que el destructor que se llama Apolión, este principado tiene sus opciones muy limitadas. Ellos tienen un marco del cual ellos pueden legalmente trabajar, ¿me entienden? Sobre los derechos legales. Ellos tienen un marco, tienen un empezar y tienen un terminar. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando sobre los derechos legales? ¿Amén? Entonces, ¿cómo puede, con los derechos legales? Vamos a lo que dice Efesios 4, versículo 27. Efesios 4, versículo 27. Vamos a leerlo. Vamos a leer Efesios 4. Versículo 27. Y dice así: y no deis lugar al diablo. Qué palabra cortita, ¿no? No deis lugar al diablo. Nosotros no tenemos que darle lugar al diablo para que hable para que haga este tipo de cosas. Porque cuando nosotros, es como decir, cuando un bebé se está gestando, nosotros lo hemos traído al mundo con mucho amor, con mucho cariño. Nosotros que somos madres. Pero en otros casos han sido casos de violación.
Y en esos casos de violación, el niño dentro de la panza de su madre se gesta precisamente con todas las emociones de su madre y asimismo también se gesta con todos los espíritus que su madre tiene, porque son compartidos, ¿me entienden? ¿Y cómo se comparten? A través del ¿cómo se llama? Se traspasan a través del cordón umbilical. Y después más adelante vamos a ver por qué. ¿Cómo puede el diablo tener lugar en la vida de un niño que todavía se halla en el vientre de su madre? ¿Qué podría abrir una puerta a las oportunidades? Lo que yo les dije recién. Las maldiciones heredadas, que eso lo vemos en Deuteronomio 5:9. Por la iniquidad de los padres, o sea, por su pecado, que eso lo vamos a ver en Éxodo 20, versículo 5. Por transgredir los mandamientos de Dios, por la idolatría. O sea, que son niños que nacen con maldiciones. Entonces, el derecho legal otorgado al enemigo. ¿Cuáles son los derechos legales que le otorgan al enemigo? El rechazo prenatal. ¿Un bebé en el vientre puede tener una influencia espiritual? Claro que sí. Recordemos cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre y su madre estaba en la casa, pero la que había ido había sido María, la madre de Jesús. Y María, que estaba embarazada, dice que se acercó a su prima. Y cuando se acerca a su prima, dice que en el vientre el niño saltó. O sea, está hablando de Juan el Bautista, que cuando sintió la presencia de Jesús en el vientre de María, dice que saltó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es posible que un espíritu inmundo tome el control de un niño dentro del vientre, porque si imagínate que a Juan el Bautista el Espíritu Santo lo tomó estando dentro del vientre, ¿qué tú puedes pensar que un espíritu inmundo no lo puede hacer? Es una evidencia de que sí lo puede hacer. Segundo, el ambiente emocional. Todo ambiente emocional provoca impacto sobre la vida del niño, que se forma dentro de su vientre. Los demonios entran en una criatura legalmente por muchos factores negativos, cosas donde la concepción es ilegítima. Por ejemplo, un embarazo adolescente, por ejemplo, cuando la madre o el padre rechazan al niño o directamente ella quiere abortar, o cuando la familia están a favor de la hija que tiene su bebé, pero no quieren que su pareja o la persona que la dejó embarazada pueda ver al niño. Todo eso afecta, ¿me entiendes? Todo eso afecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando quieren abortar, lo que siente esa criaturita dentro de su vientre es rechazo. Es rechazo. Un bebé apenas se hace la concepción dentro del vientre, ya tiene vida. Apenas se une el espermatozoide con el óvulo, ya empieza a tener vida. Es mentira cuando el mundo dice de que un bebé que está dentro del vientre hasta que no tenga 6 meses no es un bebé, es un feto, es algo que no tiene vida, algo que no tiene espíritu. Es mentira. Desde el momento que se une el esperma con el óvulo y se fecunda, ya hay vida. Un bebé dentro del vientre siente todo, siente las emociones, siente los estados en los cuales tú estás, siente el ruido de todo lo que está, siente hablar a las personas. Yo lo digo porque mi hija, cuando estaba dentro de mi vientre, yo escuchaba música y cuando nace mi hija a los 4 años y ella escuchaba la música y ella se acordaba. Cuando ella fue grande me dijo, mamá, ¿sabes que esa música yo la escuchaba en la panza tuya? Entonces, ¿los niños escuchan? Claro, claro que escuchan. También escuchan cuando no es deseado. También escuchan cuando uno dice, ay, lo voy a abortar. Ay, lo voy a dar en adopción. Los niños escuchan. Porque cuando nosotros decimos que queremos dar a un niño en adopción, le estamos produciendo una herida tan profunda a esa criatura. Tan profunda. Porque primero fue rechazado. La madre se sintió obligada a tenerlo para no abortarlo,
pero lo rechazó porque ni siquiera recibió un cariño, no recibió ni siquiera un amor, una caricia. Ni siquiera le dijo un te amo. Y después dice que lo va a dar en adopción. ¿Tú sabes el rechazo de esos niños? ¿Cuántos niños hoy en día están metidos en casa en casa de restitución para ser adoptados por otras personas? Yo no digo que no hay niños que son excelentes, pero ¿saben el trabajo que hay que hacer con esos niños para que su corazón sea sanado? Porque a la larga o a la corta, ellos empiezan a querer saber quiénes son sus padres biológicos. Y algunos no quieren estar con sus padres biológicos porque sienten rechazo. ¿Por qué? Porque fueron rechazados. Y fueron abandonados. Lo abandonaron ahí como si fuese cualquier trapo. Perdón, como si fuese cualquier trapo. Como si fuese un par de zapatillas que ya no las usa. Entonces, las condiciones emocionales de la madre también influyen al bebé. Y este será vulnerable a la misma clase de espíritu que su madre. Por ejemplo, si la madre tuvo ira, si la madre tuvo depresión. Y ahí te das cuenta que es una maldición generacional, porque si la madre tuvo depresión, el hijo cuando nace, pasando la adolescencia, tiene depresión. Yo fui una. Mi madre tuvo depresión, se quiso matar. Yo también tenía depresión y me quise matar. Pero gloria a Dios porque lo pude pasar y lo pude entender. Pero el Señor vino a libertar justamente a los niños, como me libertó a mí de ese pensamiento, de esa locura. Amén. Igual que otros factores también que influyen en los niños, por ejemplo, son las peleas, los disgustos, la música. La música tiene mucho efecto sobre ellos. Y también sus sistemas nerviosos muchas veces sufren daño por estas causas, se desesperan. Imagínense en cuántos casos hay que el bebé es chiquito y la madre es golpeada por el padre y el niño ve todo eso. Cuando es grande el niño, algunos cumplen el mismo patrón que su padre, golpeando a su madre. ¿Por qué? Porque fue lo que vivió toda su vida, fue lo que mamó toda su vida, fue lo que él vio, fue él cómo se crió. Entonces eso también tiene influencia. El tercer punto, las adicciones de la madre. Las adicciones de la madre también afectan mucho al bebé. Sufren dolores, síntomas supresivos, el bebé cuando está dentro del vientre de la madre, ¿por dónde se alimenta? Por el cordón umbilical. A medida que la madre va con los estupefacientes o está metido con la droga, con el alcohol, todo eso pasa a través del cordón umbilical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se va alimentando de eso, de lo que la madre está tomando, de lo que la madre está comiendo, de lo que la madre va inhalando, porque el niño también recibe oxígeno. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros cuando ese niño nace? Nace ya con el vicio ya implantado, pero empieza a sufrir cuando el cordón umbilical se corta, porque eso es lo que lo lleva a conectarse con su madre, pero en el momento de nacer tienen que cortar el hilo, el cordón, y eso es precisamente perjudicial para él, porque en ese momento el niño va a querer seguir inhalando, el niño va a querer seguir tomando, entonces ya el niño ya nace con un problema de adicción desde adentro del vientre, porque ha sido lo que esos 9 meses la madre ha estado dándole de comer. Amén. Entonces, el cuarto, complicaciones en el nacimiento. En Génesis 1:28, el primer mandamiento que Dios le hizo al hombre fue fructificad y multiplicad la tierra. Cuando dice fructificad, los frutos son la descendencia. Por lo tanto, Satanás aborrece la descendencia de la humanidad. Y entonces, ¿cómo hacemos para liberar? ¿Cómo hacemos para libertar al niño? ¿Cómo hacemos para orar por el niño?
Primero que nada, tenemos que preparar a los ministros. Si no están preparados en liberación, tienen que ser preparados. ¿Y cómo pueden ser preparados? ¿Podemos preparar a un ministro nomás? No. Vamos a preparar a aquellos que el Señor llamó, a aquellos que están listos para esto. Entonces, puede ser un ministro, puede ser un líder, puede ser alguien que ya esté trabajando dentro de la iglesia. Cuando tienen el llamado de liberación, cuando tienen el llamamiento al ministerio de liberación, no se le ve rango. No, a Dios no le va a importar si sos ministro, si sos un hermano común, si sos un hermano, un diácono. Si podés estar dentro de la iglesia, podés ser fiel a Dios, podés trabajar dentro de la iglesia también. Pero Dios llama. Entonces, ¿por qué es tan importante para el ministro de liberación los dones del Espíritu Santo? Porque si no tienes discernimientos de espíritu y si no tienes el don de ciencia, no vas a saber. ¿Por qué? Porque esos dos son los que trabajan juntamente con el ministerio de liberación. El don de discernimiento para saber el espíritu que habita en la persona, el espíritu que habita en la persona y para saber cómo se mueve. El don de ciencia es para descubrir lo que ha hecho el enemigo un tiempo pasado y lo que Dios va a hacer en un tiempo futuro. Porque el don de discernimiento trabaja de esa manera, pero el don de ciencia trabaja pasado, presente y futuro. El discernimiento de espíritu, el don de ciencia lo que saca a la luz es las intenciones del corazón. Lo que has pensado, lo que has dicho, todo eso es don de ciencia. Entonces, también de esto tenemos que ver que tenemos que preparar a los padres. Porque imagínense que son niños chiquitos, pero principalmente tú me vas a decir o me vas a preguntar, ¿y cómo hacemos para orar a una mamá que está embarazada por su bebé que está en el vientre? Si la madre renunció, ¿cómo hacemos con el bebé? El bebé está dentro de su cuerpo. El bebé está dentro del cuerpo de la madre. Por lo tanto, la madre es su cobertura. Por lo tanto, la madre es la autoridad. Por lo tanto, la madre es la que le da legalidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerle renunciar a su madre, al espíritu de muerte, al espíritu de aborto, al espíritu de rechazo, al espíritu de los que tenga. Una vez que ella renuncia, cuando haya aceptado al Señor Jesús, que ella haya reconocido delante de Dios su pecado, ella renuncia y automáticamente, es por decir automáticamente, le ordenas al demonio que salga del vientre, que salga del bebé, pero que salga en bostezo. Nunca digan de que salga en tos o en vómito, porque una mamá embarazada hay que tenerle mucho, mucho cuidado. De la única manera evidente que puede salir un demonio de su vientre, de su bebé y de ella, es a través del suspiro, a través de las lágrimas, a través del bostezo. ¿Me entienden? Que son cosas suaves. ¿Pero por qué? Porque tenemos que ver que tenemos que cuidar ese bebé que está dentro. No podemos forzar a la madre a que tosa o que se ahogue. No. Tienen que ordenar a que salgan por bostezo, por lágrima o por suspiro. ¿Amén? En el caso de que la mamá sea embarazada. Ahora, vamos a la parte 2, que estamos hablando de los niños. Estamos hablando de un bebé que está dentro de la panza primero. Ahora vamos a los más grandecitos. Cuando los padres no están familiarizados con la liberación, se les instruye. Nosotros tenemos el deber de explicarle al padre, mira, todos los comportamientos que tiene el niño es por esto, esto y esto. Entonces yo necesito la aprobación de tu parte. Necesito ver si me autorizas a poder orar por tu hijo. ¿Por qué? Porque los padres
cuando los niños son chicos, tienen la legalidad sobre su vida. Entonces, si la madre y el padre dicen sí, pues vamos a proceder a liberar. Pero el tema es que tenemos que explicarles a ellos qué es lo que es la liberación. ¿Qué es lo que es? Porque hay muchos padres que no entienden, hay muchos ministerios de liberación que no les explican a los padres, pero a los padres hay que explicarles para que ellos tengan la plena certeza y la confianza sobre la persona que va a libertar a su hijo. Porque no es fácil agarrar un hijo y decir, toma, te lo doy, porque tú no sabes quién es la persona, no conoces a la persona. Entonces, en este caso es una forma de poder entrar en confianza entre los padres y el ministro de liberación. Entonces, los padres necesitan ser informados sobre el Ministerio de Liberación de los niños porque a veces no entienden el proceder y pueden temer que los niños se les maltrate. Ha pasado que muchas veces el padre te dice, pero no me maltrates el niño. Disculpa, no te lo estoy maltratando, le estoy ordenando lo que tiene adentro que salga. ¿Por qué? Porque no se le ha explicado a los padres. Entonces es importante ir en orden. Si vas a libertar a un niño, pues explícale a los padres, que los padres te den autorización. Entonces, como los niños no se pueden someter a su propia voluntad, a su propia naturaleza carnal, entonces se agitan. A ver, ¿cómo te podría decir? Se ponen nerviosos, por así decirlo. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús, una vez que ya tenemos al niño, una vez que tenemos la autorización de sus padres, una vez que ya nos hayan dicho, ok, bueno, procedemos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Atamos al hombre fuerte en el niño y decimos esto: con la autoridad que Jesús me ha dado y con el permiso de sus padres, porque me han dado la legalidad en este niño, yo te ordeno, diablo, que lo sueltes. Yo te ordeno, espíritu inmundo, que lo sueltes. Porque a veces no hace falta ni nombrarlo. Directamente con espíritu inmundo, chao, se van. Porque a veces se toman el tiempo. Entonces, de esa manera, el niño empieza a agitarse, se empieza a poner nervioso, y ya en un momento dado eso se rompe y el niño queda totalmente suavecito como una seda. ¿Pero por qué? Porque hay un demonio que se llama enojo e ira, que hace esto, que se pone las manos así, fuerte, y se ponen colorados, y con ganas de meterte una piña. Esa es ira. Y hay muchos niños que vienen con ese problema, vienen con ira. ¿Por qué? Porque su padre lo tiene o porque su madre lo tiene. ¿Me entiendes? Entonces eso es una legalidad que los padres le han dado. A través de ello es una maldición generacional. Entonces, ¿de qué manera vamos nosotros a tratar a estas criaturas? ¿Los vamos a tratar mal? No, porque el niño no entiende. Por eso hay una etapa distinta. Hay edades diferentes en las cuales nosotros podemos tratar de diferentes maneras a los niños. Por ejemplo, los niños chiquitos no tienen, a ver, ¿cómo le haces entender a una criaturita que tiene un añito o una criaturita que tiene meses, hasta más o menos hasta los 6 años? ¿Cómo le explicas? A una criatura desde los 4 hasta los 6 años le tenés que explicar como un niño. Porque es un niño, le tienes que explicar, te tienes que poner tú en el lugar del niño y explicarle, ¿sabes qué? Mira, explicarle de esta manera: nosotros tenemos una casa, que somos nosotros la casa. Y bueno, y esa casa está muy ocupada, pero está sucia. Y cuando esa casa está sucia, no está barrida, hay olor feo, entonces vamos a tener que explicarle de esa manera. Está feo. Entonces resulta ser que el dueño de la casa viene a reclamarla.
Y esta gente que está dentro tuyo, dentro de la casa, que la mantiene sucia, no la quiere dejar. Pero el que viene es el dueño, entonces cuando venga el dueño va a empezar a limpiar y ellos van a tener que salir. Con amor, con cariño, con paciencia, porque muchas veces el niño no entiende y le vas a tener que explicar otra vez. Entonces con mucho amor y mucha paciencia, ya a una criaturita chiquitita decirle, bueno, mi amor, tranquila, quédate quietita, no pasa nada, esto es solamente un momento. Y empezar a decir, Señor, yo tengo la legalidad sobre ella por autorización de sus padres en el nombre de Jesús. Todo demonio que tenga se va en el nombre de Jesús. Y se van, la tiene que dejar. ¿Me entiendes? Cortar las maldiciones generacionales sobre las criaturas, pero cuando son niños chicos hay que explicarle así. Hay que explicarle así, porque son pequeñitos y no entienden. Ya cuando ya son un poquito más grandes, ya que son un poquito más, ya que tienen más o menos, ya en la adolescencia, ya es más distinto. Pero nosotros muchas veces también, de la forma que podemos saber lo que tiene la criatura chiquitita, es indagar en los padres. Es indagar sobre ellos, qué comportamientos tienen. A ver, nosotros muchas veces nos damos cuenta de los comportamientos. A mí me pasó un caso especial, un caso puntual. Una mujer que había estudiado, que había sido cristiana, entre comillas, había abandonado la iglesia por muchísimos años, se dedicó al ocultismo y a la prostitución. Esta mujer entregó a su padre porque su padre la violó, su padre violó a sus hijas, a sus hermanas. Y esta mujer quería venganza y empezó a practicar el ocultismo. Cuando empezó a practicar el ocultismo, entregó la vida de sus padres y la vida de uno de sus hijos. Pasando el tiempo, esta mujer vuelve a los pies de Cristo y se manifestaba en ella muchísimos demonios que mientras ella iba en ese proceso de liberación por cuenta propia, ella iba siendo libre, pero así como ella iba siendo libre, hacía como si fuese una puertita, digamos, una puertita giratoria, salían por un lado y entraban por otro lado. Entonces nunca fue libre totalmente, porque ella nunca quiso ser libre totalmente. Entonces ella siguió para adelante y resulta ser que ella se casa con un muchacho que iba a la iglesia, en la cual tienen una hija, pero ella, al seguir practicando en lo oculto y callada la boca, todos los demonios que tenía ella fueron pasadas a su hija. Cuando yo le oraba a esta mujer, su hija se manifestaba también. Y su hija tenía 1 año, 2 años. Y se manifestaba también, hasta que un día el diablo habló a través de esta mujer y dijo que ella la había entregado a la criatura desde el vientre, para que la criatura fuera mejor que ella en un tiempo futuro. ¿Le había dado legalidad? Le había dado legalidad. Y cuando nosotros le ordenamos, porque ella quería que le hiciéramos de esa manera, cuando nosotros le ordenamos al demonio que saliera de la niña a través de la madre, tú no sabes los gritos que pegaba ese demonio porque no quería dejar la niña, porque él estaba feliz ahí. Otro que lo vamos a ver en otra cosa. También traté con otra mujer que tiene 2 hijas y una de estas mujeres resulta ser que también los mismos demonios que tenía de ella fueron traspasados a esa chica. Y esa chica, el mismísimo diablo dijo, la voy a prostituir. Y realmente hoy en día esa piba se prostituye. Y tiene las mismas actitudes que tuvo su madre en algún momento y su hermana más chica está exactamente de la misma manera. Entonces tú te vas a dar cuenta de que esto pasa de la madre, pasa al feto. Y eso se gesta dentro del vientre. ¿Me entiendes? Pero a veces, como es una criatura que no entiende, a veces sale a través de la madre. ¿Por qué? Porque entre la madre y la hija tienen una conexión espiritual que es como decir, el cordón espiritual no se cortó.
Entonces a eso también hay que cortar. No solamente el cordón, cuando vamos a orar por un bebé, cuando vamos a orar por una niña grande, tenemos que cortar toda relación con el infierno, pero así también todo cordón umbilical en lo espiritual con su madre, y de esa manera la criatura puede ser libre. ¿Por qué? Porque si no puede ser una puertita giratoria. Va a quedar libre por un lado, pero por el otro lado la madre le va a traspasar todos los demonios que tiene otra vez. ¿Por qué? Porque hay un cordón espiritual que por ahí se alimentan. ¿Me entienden? Entonces eso también hay que ver que hay que cortarlo. ¿Cuál es la diferencia entre la liberación de los niños y la liberación de los adultos? Que los adultos tienen voluntad propia, los niños no. Los adultos tienen la legalidad propia y los niños no. Los niños la legalidad la tienen los padres. Hay veces que a los padres se les pide permiso y hay otras veces que el niño a lo mejor lo invitan a una iglesia, va a una iglesia, recibe al Señor y él quiere ser libre, pues ahí la cobertura es Jesucristo. La legalidad la tomó Jesucristo. Entonces ahí puede ser libre. O sea, no es en todos los casos que la criatura tiene que pedir permiso o que uno como liberador tiene que pedir permiso, no. A veces sin querer, Dios hace las cosas como Él quiere, ¿no? Pero a veces sin querer, el niño va invitado y suceden este tipo de cosas. Si vamos a lo que es un niño de 7 años a 12 años, es una etapa que puede que haya nacido de nuevo, porque hay muchos niños que nacen de nuevo antes de los 7 años, ya quieren recibir al Señor en su corazón. O sea, apenas recibe al Señor en su corazón, ya el Señor empieza a trabajar en su espíritu y ya empieza a reformarlo, ya empieza a limpiarlo, ya empieza a transformar su vida. ¿Me entienden? Entonces ya es una nueva criatura, por lo tanto, el niño puede pedir ser libre. Y ni hablar de los adolescentes que son de los años, por ejemplo, de 13 años hasta que ya llegan a la adultez, a la madurez, ya tienen opción propia, ya pueden decir yo quiero ser libre. Y ya se les trata de otra manera, no se les trata como los niños. Ahí sí se trataría como un adulto, ¿me entiendes? Un niño de 7 a 12 años puede tener una comprensión sobre lo que es la liberación y ellos mismos van a decir, sí, yo quiero ser libre. Y cuando ellos empiecen a probar, y va a decir, algunos van a decir, ¿de qué voy a ser libre? Porque no tienen el conocimiento, pero cuando tú les das de comer del conocimiento, ellos van a aprender. Entonces, se puede un niño liberar, claro. ¿De qué? De las maldiciones generacionales, de las maldiciones ancestrales. No porque el niño haya cometido pecado, sino porque sus padres cometieron pecado. Ya viene ya por la genética, ¿me entienden? Entonces, después vemos del 13 años hasta la adultez, ellos ya tienen legalidad propia sobre su vida, ellos pueden pedirlo y se les habla exactamente igual que un adulto. Entonces, el adulto ya sabemos cómo se habla, se le ata al hombre fuerte, se le habla, o sea, se le hace renunciar, se le hace reconocer, se le hace confesar. Después, una vez que está atado el hombre fuerte, se les ordena a los demonios que él renunció a que salgan de la vida de él. Pero tengamos en cuenta que hay mucha diferencia en un adulto con respecto a un niño. A un adulto lo puedes hablar de igual a igual y explicarle que va a entender por la palabra, pero una criaturita tan chiquita no va a entender. Por eso yo digo que a los niños cuando son chiquitos hay que tratarlos con amor, con cariño, con comprensión. Sentarlos en la pierna, sentarlos en los brazos, poner tu mano sobre su cabeza, hablarle con dulzura porque es una criatura chiquita. Porque cuando vienen niños, por ejemplo, que niños que son abandonados, muchos crecen con eso en su interior y la vida está renegado con la vida, no se explican por qué, pero cuando viene a los pies de Cristo y el Señor los liberta, el Señor los toma como para Él y Él los abraza, Él le dice que los ama, Él dice que los quiere, que no son cualquier cosa, que pueden entender que fueron nacidos con propósito,
Todo niño que viene a este mundo viene con propósito. El tema es que el diablo se ha ensañado tanto con destruir esta humanidad. Si ustedes pueden ver en el mundo en el cual nos rodea, si ustedes se dan cuenta de cómo estamos en los tiempos de Lot, en los tiempos de Sodoma, en los tiempos de Gomorra, donde la vida humana no les importa tres bledos, y siguen tirando niños, y siguen matándolos, niños metidos en los basureros, niños metidos... Estamos viviendo en un mundo desordenado. Entonces tenemos que aprender esto. ¿Para qué? Para poder ayudar a una criatura. Podés ver a una criatura por ahí y te das cuenta que no está normal las actitudes que tiene. Algo está pasando. Amén. Así que bueno, esta es la primera parte de lo que es liberación en los niños. Espero que lo hayan comprendido y si tienen alguna duda me preguntan luego al grupo, ¿vale? Ya después seguiremos viendo la segunda parte. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.